Hoy tenemos el honor de conversar con Alberto Medina Moro, quien nos llevará a las profundidades de la industria del vino. Él es director de ventas de América de Bodegas Emilio Moro y como parte de la cuarta generación de esta prestigiosa familia y con 12 años de experiencia, él nos ofrece una mirada íntima a su legado. Hablaremos de la evolución de Bodegas Emilio Moro desde sus inicios humildes familiares en los años 20 en Pesquera de Duero, en España, cómo se formalizaron en los años 80 y cómo lograron una expansión global llegando hasta 70 países hoy en día. Alberto nos cuenta cómo la crisis del 2008 fue un punto de inflexión importante para la exportación de sus vinos y también analizamos los desafíos únicos del sector del vino, las dinámicas de mercado entre Estados Unidos y Latinoamérica y cómo las nuevas generaciones están cambiando sus hábitos de consumo de vino y de alcohol en general. Como ya les había contado, este episodio también es patrocinado por Recurrente.com. Recurrente es una empresa guatemalteca de pagos en línea. Si ustedes quieren recibir pagos con tarjetas, en cuotas, pagos internacionales, de una manera muy simple y muy rápida, entren a recurrente.com/CEO y van a recibir 500 quetzales de procesamiento gratis. La empresa es excelente, conozco a los fundadores y en particular al director de tecnología que me ha mantenido al tanto de cómo ha desarrollado desde el inicio esta plataforma y yo y muchos otros miles de usuarios usamos Recurrente para recibir pagos en línea aquí en Guatemala. Fueron los pioneros de pagos usando el teléfono como POS y muchas otras funcionalidades. Así que entren a recurrente.com/CEO para recibir su beneficio y me cuentan cómo les va. Ahora sí, vamos al episodio. Hola CEOs, bienvenidos a Conversaciones con CEOs. Hoy estamos con un invitado muy especial, Alberto Medina Moro, director de ventas para América de Bodegas Emilio Moro. Y bienvenido, Alberto. Un gusto, Daniel. Aquí estamos desde la Ciudad de México y nada, un gusto estar aquí presente en el podcast y honrado de ser parte de ello, ¿no? Ya siempre, muchas veces pasa que eres oyente pues la verdad que da gusto verlo ya en directo, ¿no? Y platicar contigo. Buenísimo. Pues veo que tienes 12 años de experiencia en la industria del vino, aparte de pues, que probablemente creciste en ese ambiente al ser parte de la cuarta generación de la familia Moro. Me encantaría que comenzáramos tal vez con que nos compartas un poco de la historia de la bodega, Ajá. y luego aterrizando en ti y cómo tú creciste en ese ambiente. Perfecto. Sí, claro. Mira, pues Bodegas Emilio Moro es una empresa que se dedica a la viticultura y elaboración y comercialización de vinos y también tenemos actividades de enoturismo. Hoy en día es una empresa que está presente en 70 países, presenta a través de comercialización, no implantados como tal. Y todas las instalaciones productivas las tenemos en España, ¿no? Tenemos aproximadamente somos unos 135 personas en la compañía. Y bueno, pues obviamente, como todas las empresas, hubo un momento en el que no era tan grande ni las operaciones tan extensas. Y todo empezó, la historia un poco de la bodega, hay digamos dos etapas, ¿no? El comienzo de la familia en la industria de la producción de vino y la elaboración de vino y otro, una constitución o formalización en empresa para darle bueno, seguimiento a esa actividad, ¿vale? Ahora me explico, yo creo, ahora con la historia, ¿no? El señor Emilio Moro era mi bisabuelo, él nació en el año 1891 y ya en los años 20, 1920, empezó a plantar viñas y a elaborar vino, ¿no? En esa época. En el año 1932 nació mi abuelo, que también se llamaba Emilio Moro, y la bodega, la vinícola, se nombra, se pone en honor a esas dos personas, ¿no? Que fueron los fundadores, o como nosotros los entendemos, de este legado familiar.
En esa época, lo que hoy se conoce como Ribera del Duero, en esa época no existía un nombre o una denominación de origen Ribera del Duero, sino que había unas pocas familias y pequeñas empresas mucho más rudimentarias de lo que es ahora, que se dedicaban a la producción de vino. En el caso de mi familia era pues un trabajo en casa, ¿no? Junto con otras actividades de agricultura a la que se dedicaban, plantaban algo de vid, elaboraban vino, parte para el autoconsumo, porque en esa época, por supuesto, se bebía también vino, y luego otra parte, digamos, el excedente, pues era lo que se vendía, ¿no? Conforme fueron pasando los años se fue ahorrando un poquito más de dinero, hay que ponerse también en el contexto, ¿no? Mucha gente que nos escucha ahora dirá, oye, pues ¿cómo no se pide un préstamo al banco o levantas capital y montas un negocio, ¿no? Con una Mm. buena idea. Bueno, en esa época obviamente era diferente. Entonces, con los pocos ahorros que iban juntando de un año a otro en un pueblito de Pesquera de Duero, que se llama Pesquera de Duero en Valladolid, en el norte de España, pues iban comprando pues cada ciertos años un poquito de tierra y lo plantaban y se iba haciendo vino. Lo que sí iba ya creciendo era un poco esa reputación o esa marca que algún día sería Bodegas Emilio Moro. En esa época era el señor Emilio que hacía muy buen vino en el pueblo. Y la gente pues recomendaba a los visitantes ir a probar el vino de Emilio, ¿no? Entonces, un vino que se hacía entonces en casa y que luego esa primera generación con su hijo, que es mi abuelo, pues sigue ese legado familiar, se enamora y le transmite su padre al hijo pues toda la pasión por el vino, todo el conocimiento, que en esa época no era tanto científico por estudios, sino era más de experiencia. Y el señor Emilio sigue con esa tradición, sigue con esa plantación de viñas, cada vez creciendo poquito a poquito, y luego la tercera generación de la familia, que nace en los años 60, junto con mi abuelo, le dan forma a lo que en los años 80 ya sería primero la constitución de una sociedad que primero era Bodegas Famoro y luego pasó a ser Bodegas Emilio Moro, a finales de los 80. Entonces, antes de esa época, digamos, había ese legado familiar, se comercializaba, se elaboraba ese producto, pero no había como tal una estructura, era un negocio más de familia, ¿no? Solo estaba la familia. Entonces, a partir de ese momento se empieza a estructurar y cada vez eh, comienza un crecimiento, digamos, más acelerado de lo que obviamente habíamos estado acostumbrados décadas antes, en el cual también la Ribera del Duero tiene un auge, cada vez se empieza a apreciar más y a gustar más los vinos de esta denominación de origen y contribuye a que, bueno, pues la expansión del negocio y el crecimiento se pueda dar. Los años 80, 90 y la primera década de los 2000 fueron épocas de mucho crecimiento tanto en España como fuera de España, pero sobre todo en España. Llega un poquito la crisis, como la de 2008, ¿no? Que ya sabes que en Europa fue una crisis que igual se nos juntó en España, crisis Sí. hipotecaria también similar a la de Estados Unidos. Luego tuvimos esa crisis de deuda financiera, o sea, se fueron viniendo una tras otra. Entonces, fue un momento en el que el mercado de España sí tuvo una ralentización fuerte del consumo durante un periodo prolongado de tiempo y ahí es cuando nació más la vocación exportadora. Si bien antes sí vendíamos, era una exportación muy pasiva, donde el distribuidor venía, compraba el vino y se lo llevaba. Nosotros en ese momento pasamos a tomar más presencia, a viajar, a conocer a nuestros socios comerciales y a estar preocupados por el posicionamiento de la marca en cualesquiera que fueran los países, ¿no? Entonces, sí, en esa época es un breaking point. Sabes que las crisis son malas o feas porque ocurre destrucción, pero a la vez el ingenio de las personas empieza a girar y salen soluciones mejores, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue algo positivo que nos llevamos de ese periodo pues tan difícil para la economía de España. Y hoy en día, bueno, en este periodo fue creciendo. Hoy en día también, creo que no lo había mencionado, tenemos 350 hectáreas de viñedo en propiedad, las cuales utilizamos para elaborar nuestros vinos. Y aunque la mayoría de nuestra historia ha sido vino tinto de Ribera del Duero, también en el año 2016 comenzamos a elaborar vino blanco con una uva que se llama Godello, que no sé si
también ya conoces Daniel, pero que para nosotros ha sido de la uva blanca de la que nos hemos enamorado y decidimos comenzar a elaborar vino en el año 2016, como decía, en Bierzo. Y bueno, pues ya han pasado de unas cuantas añadas y ya también, pues aprovechando la red comercial que ya veníamos teniendo con los vinos tintos, pues ha sido fácil introducirlo en muchos países, ¿no? Restaurantes, distribuidores, etcétera. No sé si cubre un poquito ese resumen de la empresa y si no, pues con Definitivamente. gusto. No, no, está perfecto. Tengo más preguntas, pero también quisiera escuchar Ajá. de ti en lo personal, ¿verdad? ¿Cómo creciste en ese ambiente? ¿Qué veías? Y luego, ¿cómo terminaste involucrándote en el negocio? Ujú, perfecto. Mira, yo nací en el año 1992. Soy el tercero más viejo de mi generación. Está mi prima Patricia, mi primo Mario, que son un poco mayores que yo. Luego estoy yo, mi hermano Héctor, y luego las hijas de mi tío Javier, que ya nacieron en época del 2000 y algo. O sea, ya es otra generación. Claro, sí, sí, sí. Yo estoy más cercano a ti Entonces, que los otros. claro. Eso, o sea, todos somos muy cercanos, pero sí hay una diferencia de mentalidades, ¿verdad? Y en muchos Ajá. aspectos. Pero sí con mi prima Patricia, con Mario, con mi hermano Héctor, sí crecimos todos en un rango de edad parecido y nos tocó ver de primera mano desde niños cómo el negocio iba creciendo, cosas que de un año a otro pues ya iban ocurriendo nuevas y luego el año siguiente se daban por hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas que cuando eres niño no tienes tanta capacidad de razonar, simplemente pues las ves y las recibes, pero ya. Y claro, fueron los años donde más crecimiento o más fuerte o más acelerado tuvo la compañía, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte, yo hasta el año 2008 es cuando fallece mi abuelo, el señor Emilio Moro, y hasta ese año pues tuvimos mucha suerte de aprender mucho de toda esa pasión que le ponía él al cuidado de las viñas y a la elaboración de vino y todos esos detalles que hay que poner en conjunto para poner en el mercado un producto como es el vino y el entendimiento del largo plazo que tiene un negocio así. Obviamente por eso hay tantos negocios de vino que son empresas familiares de generaciones porque lleva mucho tiempo, ¿no? El planta el viñedo, hasta el año 4 no empiezas a recoger uva, cuando la viña se hace Mm, vieja es cuando te va dando mejor calidad de uva y cuando el producto está en el mercado en el año 1 es tan solo el comienzo, tienes que empezar a darlo a conocer a tanta gente y en un negocio tan competido. Lo hablaba un día con una persona también de un empresario y platicábamos que de vinos, etiquetas de vino, solo hay más variedad de SKUs o productos disponibles, canciones y libros. O sea, es la tercera categoría que existe de productos comercializables. Digo, a lo mejor ahora estoy diciendo ya no sé, con estos aspectos de tecnología que evolucionan tan rápido, igual estoy diciendo alguna barbaridad, pero no es sorpresa para cada uno ir a un supermercado y ver que la sección que más SKUs trae es la de vino. Si vas a la de mantequilla, a la de yogures, a la de fruta, a la de pastas, la que tú quieras y hasta la de especies, siempre la que más variedad hay es el vino. Entonces, ese momento en el que lanzas el vino hasta que construyes una marca es un negocio muy a largo plazo. Aprender eso de la mano de mi abuelo y de todo el trabajo que hizo él con su padre, y luego él con sus hijos y con sus nietos, y que ahora seguimos, pues sí fue algo muy valioso y de que por mucho que nosotros queramos, la viña, el campo, es la que manda siempre en este negocio. O sea, a veces nos pasa con distribuidores, ahora hemos tenido una 2024 muy seca, por desgracia, con poquita producción, ujú. y hay que hacerles entender a los distribuidores y a los retailers, ¿no? Una cadena de supermercados, que es que no hay producto para abastecerles. ¿Cómo? Pues compran más o hagan más o... Sí, pero es que no funciona así. O sea, aquí quien manda es el viñedo, quien manda es el campo. Y tú haces por llevar la mejor calidad siempre a los vinos, pero el que manda, el jefe, está ahí fuera, ¿no? Y todos los años puede ser un poco diferente. Entonces, sí, todo ese cariño es algo que pues toda la cuarta generación hemos tenido la suerte de aprender de la mano de mi abuelo y también igual mi tío, mi tía, mi mamá nos lo han ido inculcando, pero sí también esas vivencias que teníamos con mi abuelo de pequeño pues hacen que para nosotros sea algo natural y que en el entendimiento de este negocio pues sí es verdad que hay no, sí hay cosas que son no negociables. Porque tenemos ese objetivo a largo plazo y porque llevamos ese cariño y esas vivencias
es verdad que no las llevas en el ADN, pero como nosotros las hemos vivido desde tan chiquitos, sientes que las llevas en el ADN, ¿no? Y forman parte de ti. Sí, y tu mamá y tu tía y tus primos también están involucrados en el negocio. Sí, a día de hoy, tanto mi abuela, bueno, es presidenta honorífica, la decimos, Felisa, que es Ujú. la mujer de Emilio, y Ajá. luego mi tío Javier es el presidente de la bodega, de la empresa. Mi mamá está en el área de no turismo, mi tía Ruby en el área de administración. Ya andan cerquita a una jubilación técnica, ya están en los 65, en ese rango, y aunque, bueno, pues sí se pueda bajar un poco el ritmo, yo creo que seguirán y quizás muchos temas ya también ejecutivos están en manos de un poco también de la cuarta generación y en manos de también pues profesionales, ¿no? Profesionistas que se contratan y que ocupan cargos Exacto. de dirección. En el caso de la cuarta generación, por hacer un repaso rápido, mi prima Patricia es la directora general de la compañía. Luego, por orden de edad, mi primo Mario es el responsable de la costa oeste de Estados Unidos. En mi caso, soy el director comercial de América y mi hermano Héctor es el director de marketing de la compañía. Y luego las primas pequeñas, pues están todavía, no han entrado ni a la universidad. Entonces, bueno, ahí están, de momento, pues viviendo esto como cuando lo vivíamos nosotros de niños, pero sin un rol laboral, pudiéramos decir, como tal ya definido. Claro, sí, sí, tiene sentido. Y tú estudiaste relaciones internacionales, si no estoy mal, negocios internacionales. Sí, Y pero en la universidad estudié grado en economía, o sea, la economía pura, la macroeconomía, mm, microeconomía, econometría, y luego ya fue que en la especialización del máster, en el primer maestría que hice, ya hice un máster en dirección de comercio internacional, y ahí es cuando ya comencé a aprender más, a especializarme más en el área de comercio exterior dentro de la empresa. sí. Es correcto. Y me llamó la atención que empezaste como gerente de ventas en Estados Unidos, luego te moviste a gerente de ventas en Latinoamérica y ahora estás en director de ventas de las Américas. Es Entonces, correcto. tal vez quisiera que me contaras cómo fueron esas transiciones, cómo fue desarrollar el canal de ventas en Estados Unidos y cómo eso se diferenció de Latinoamérica cuando te empezaste a enfocar en esta región. Ajá. Bueno, pues mira, yo lo primero me fui o me encargaron la responsabilidad del mercado de Estados Unidos con 23 años. Yo ya empezaba a viajar allí con 21 años y no antes también, entre otras cosas, porque estaba en la universidad, entre otras cosas porque, como sabemos, en Estados Unidos, imagínate ir a hablar de vino con 19 años y ni siquiera poder yo tomar una copa de vino. Entonces, Sí. estaría gracioso, ¿verdad? Pero sí, ya con los 23 ya es cuando me mudé para allá y estuve unos años llevando el mercado hasta que luego efectivamente paso a Latinoamérica y desde el 2022 paso a ser responsable, digamos, ya de todo el área, ya con un equipo de 3 personas, ¿no? Que obviamente son quienes más me ayudan en toda esa parte porque pues es un trozo de tierra demasiado grande, ¿verdad? Entonces... pues mira, la verdad, fíjate, yo cuando estudiaba la carrera, siempre creo que cuando eres niño o en esas edades tan jóvenes, siempre pensaba, híjole, la economía, digo, qué padre, o sea, me encantaba, pero ¿cómo voy a aplicar esto en en la vida real? O sea, no era capaz de entenderlo. Digo, es todo tan teórico, tantos modelos que no entendía, pero luego sí me ayudó mucho en la parte de Estados Unidos a entender pues, cómo se mueven los flujos de dinero, los negocios, a entender, digo, cosas que a veces también pueden ser hoy un poco más intuitivas, pero en ese momento a entender bien el dinamismo y la economía de Estados Unidos, a entender bien cómo piensa, cómo compra, cómo actúa, qué busca el consumidor de Estados Unidos, a la vez cómo piensan también los distribuidores, importadores y las tiendas y restaurantes, ¿no? A fin de cuentas, en este negocio decimos que el vino se vende 3 veces. Una cuando se la vendes al importador o distribuidor, otra cuando se lo vendes a la tienda o restaurante y otra cuando se lo vendes al consumidor final. Entonces, entender los economics de cada escalón y cómo piensan y cómo actúan y por qué, pues creo que sí fue muy interesante. Me vino muy bien esa formación y luego, pues más que otra cosa, lo que hacía era transmitir esa pasión y ese legado y esos vinos, y abriendo botellas y viajando
pues a personas que estuvieran dispuestos a escuchar. Que gracias a Dios, pues en Estados Unidos es un país que es gente que viaja mucho, que lee, que están abiertos a explorar, entonces era un mercado, y lo es, muy abierto. Y bueno, pues ha sido una recepción muy positiva. Y la verdad que bueno, hubo buena evolución de ventas en todos esos años, desde el 2016 al 2020 y luego, bueno, años posteriores también, ¿no? Pero sí, sí fue una gran experiencia que me ayudó a abrir la mente muchísimo en tema de esta industria y de mercados y de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y que de alguna manera estaba yo solo, ya no estar solo porque no es como cuanto antes la gente aquí te encuentras en Latinoamérica, ¿no? Mi abuelo vino a América, él solo, ¿no? Hoy en día pues tienes el teléfono, hablas con tu familia, ves cosas, o sea, el mundo está interconectado, pero de alguna manera pues sí el ir aprendiendo de esa manera fue algo, una experiencia súper enriquecedora, la que aprendí muchísimo. Y bueno, pues gracias a Dios también tuvimos un buen desempeño de ventas en el que hoy seguimos trabajando. ¿Y cómo comparas la receptividad em, al vino en general como industria y tanto a Emilio Moro en Estados Unidos versus a Latinoamérica? Ajá. Mira, hay muchas cosas, muchos factores que están detrás de eso, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, la primera categoría del vino, obviamente, es el vino local suyo, el más vendido. Luego está Italia, Francia y luego ya Nueva Zelanda y España, ¿no? Entonces, España tiene una importancia relativa, siendo Italia un país que tiene mucha influencia, entre otras cosas, porque hubo mucha inmigración de Mm. italianos, iba a decir italoamericanos, de italianos que se mudaron en el siglo XX, que emigraron a Estados Unidos. Si bien los españoles emigraban más a Latinoamérica, pues los italianos fueron también en Argentina, ¿no? Y digo, de que se trate todo con matices, trato de solo de dar un poquito la visión, siempre hay matices, pero muchos de los italianos emigraban más a Estados Unidos y un factor para mí súper importante en la difusión de la cultura del vino es la comida. Los restaurantes, vas a Nueva York o vas ahora mismo a cualquier ciudad de Estados Unidos y habrá una ratio de, no sé, 30 o 50-1 restaurantes italianos por cada restaurante español. Un ciudadano estadounidense que vaya a un restaurante italiano, que es una gastronomía además, desde mi punto de vista, seguro muchos italianos estarían discutiéndome este punto, pero yo creo que fácil de replicar, porque bien Ujú. la de España está basada más en producto, en la calidad del producto allí, que no es tan fácilmente exportable, y creo que pues, una pasta, una pizza, un risotto es más fácil replicar en distintas partes del mundo. De nuevo, mi visión, no quiere decir a lo No, pues mejor sí. las personas difieran, pero sí hacía que es una comida rica, fácil de replicar, que gustaba mucho y que hacía que los estadounidenses pues fueran a restaurantes italianos donde, pues aparte de otras cosas, pues había vinos italianos y se empiezan a familiarizar con ello. La parte de Francia, pues a nadie sorpresa, ¿no? Francia siempre ha sido el referente del lujo a nivel mundial en cualquier categoría que te guste. Moda, vinos, destilados, champán, espumosos, Ujú. no sé, you name it, ¿no? Entonces, Francia es el país más visitado en número de turistas brutos del mundo. Entonces, siempre ha habido muchas cosas que han acercado más al ciudadano estadounidense con estas culturas. Siendo Latinoamérica, obviamente, primero por el idioma y luego por cercanía cultural de lo mismo, emigración, eh, pues una economía mucho más receptiva al producto español. Digo, Estados Unidos también, pero en proporción, España, digo, lo que vende en Estados Unidos es muy poquito del pastel enorme de vinos, siendo en Latinoamérica, pues que ocupa una mayor posición. Entonces, sí he visto Mm. que hay, como todo, ¿no? También en Estados Unidos hay mucho más gasto, mucho más consumo per cápita de vino. En Latinoamérica no tanto, pero a la vez, digamos que el pastel es más pequeñito en Latinoamérica, pero nosotros nos comemos una proporción más grande de ese pastel que en comparación en Estados Unidos. Entonces, bueno, son dinámicas diferentes, culturas diferentes de negociar, culturas diferentes de entender las relaciones de negocios a largo plazo, ¿no? Nada que ver cuando negocias o planeas un negocio con un estadounidense. A veces me sale la palabra gringo, Ujú. que sí que la decimos mucho, pero que cuando estás haciendo negocios con un guatemalteco, con un colombiano, con un brasilero, siempre hay matices diferentes y siento que el español también tiene más afinidad
en ese aspecto latino-hispano de cercanía con Latinoamérica. Pero obviamente Estados Unidos siempre es y será un mercado muy relevante también. Sí, sí, sí. No, tiene mucho sentido. Y mencionabas tú que, pues, tú eres tal vez, ya, todavía somos millennials, ¿verdad? Yo creo que eso no ha Quiero cambiado. pensar que sí, sí. Y de ahí vienen la generación Z. ¿Cómo han visto ustedes que están cambiando los hábitos de consumo? Pues muy a grandes rasgos se escucha que en general el licor está reduciendo, ¿verdad? Y el consumo del vino, me imagino, va junto con él. ¿Cómo ven ustedes esos cambios generacionales y qué están haciendo ustedes para, para planificar en el futuro? Sin duda, es una cuestión, o sea, la relevancia no es inmediata, pero sí al medio plazo, definitivamente, y largo plazo, es una cuestión muy importante. Lo primero, depende mucho de los países y de las economías, ¿no? Países como Estados Unidos sí estamos apreciando esa tendencia en el que la gente joven cada vez es más reticente en general al consumo de alcohol, entendido desde la cerveza hasta la ginebra, ¿no? Todo lo que entra entre medias. Pero no es lo mismo tampoco en México o en España. Siempre se dice mucho que las tendencias que inician en Estados Unidos rápidamente se extienden al mundo. Y hay parte que es cierto, pero nunca termina de ser del todo así. Por ejemplo, yo en Estados Unidos he vivido, aquí en México, perdón, de primera mano, la explosión que hubo con la categoría de hard seltzers en Estados Unidos. Para los que no lo conozcan, es una agüita, es agua carbonatada con alcohol, más o menos en 5 grados de alcohol y un saborizante que es bajo en calorías y que pretendía ser un sustituto para, bueno, momentos de consumo de o cervezas o vinos, yo creo que más cervezas, pero bueno, o otro tipo de destilados en público joven, ¿no? Ha sido una categoría que ha crecido mucho. La verdad desconozco la evolución ahora del 24, pero sí viene con crecimiento fuerte. Y en México, por ejemplo, o Brasil, ha habido compañías fuertes que han intentado traer ese producto e implementarlo en el mercado, pero pues simplemente no ha funcionado porque no ha sido el del gusto del consumidor. Siempre hay que entender, y algo que me ha enseñado mucho la maestría que estoy haciendo ahora, nos dijo un grandísimo emprendedor, es enamórate del problema y no de la solución. O sea, no veas algo, oye, qué interesante esto que está en Estados Unidos, me lo voy a llevar para mi país, para México. Sí, se resuelve una necesidad, pero no crees que porque la resuelva ya necesariamente a fuerza la resuelve en México o en otro país, ¿no? Yo hablo México porque ya está lleva siendo mi casa los últimos 4 años y medio. Entonces, creo que en ese caso, pues sí vimos que no necesariamente, ¿no? Esa moda se trasladó allí. Por ejemplo, en el caso del vino, sí vemos que los jóvenes cada vez consumen menos alcohol. Creo que hay algo de desinformación y que se mete todo en la misma bolsa y no es lo mismo también tomar destilado que tomar cerveza, que tomar un vino, aunque se trata de meter todo en la bolsa de alcohol. Incluso el consumo que nosotros incitamos o recomendamos desde bodega siempre es acompañado de comida, siempre son consumos en moderación. O sea, siempre no va tanto con esa idea de, digamos, emborracharte de alguna manera, ¿no? Que puedan tener esa finalidad otros productos. El vino trae un aspecto más cultural, más de compartir, de maridar con comida, es otro tipo de experiencia, ¿no? Entonces, nosotros lo vemos de otra manera, pero quizá todavía no le ha llegado ese mensaje a esa generación más joven de Estados Unidos. Pero en México, por ejemplo, yo sí siento que todavía la gente joven sí tiene afinidad por el vino, ¿no? Sí, siguen consumiendo un poquito como los papás, aunque ciertos gustos y cierta parte de la población cambia. En España, por ejemplo, pues sí lo vemos un poco, pero el consumo de vino es también bastante masivo. Lo curioso en España ya no es tanto que dejen el alcohol, que a veces ocurre un poco, pero que se bebe mucha cerveza. Y ahí fíjate las tendencias, más que en sí por el alcohol, yo siento que es algo que hablamos mucho en el mundo del vino, ¿no? La complejidad que tiene el vino por tantas variedades, regiones, países, estilos, X, ¿no? Hace que mucha gente, o sea, a lo mejor antiguamente otras generaciones sí conectaban con esos mensajes y era algo refinado el saber de vinos y era algo bien visto,
yo consumidores jóvenes simplemente no conectan con eso y conectan con otros mensajes de otros productos, como puede ser eso, la cerveza o un cóctel o X. Entonces, sí es cierto que hay que estar al pendiente de estas generaciones nuevas, pero en Estados Unidos ahora les da por no beber alcohol, en México siento que sí, y que copian un poco o sea, el consumo de los papás, y en España hay también otros condicionantes que juegan ahí, por lo tanto no beben tanto vino y beben otras cosas, aunque siguen bebiendo también vino, ¿no? Entonces... Sí, pero no es un problema que podamos identificar la causa a gran escala global, sino que cada país puede tener sus motivos. Lo que sí está claro es una generación diferente, que piensa diferente, que valora cosas diferentes y que por mucho que pensemos con nuestra gorra, ¿no? De millennial o generaciones anteriores de baby boomers, de que, no, pero eso pues, no hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque son tonteras de los chavos. No. O sea, hay veces que son tendencias que vienen para quedarse y que si a ellos les genera valor y son cambios de hábitos de consumo, tienes que más bien tú entender cómo le vas a llegar con tu producto a esa y cómo le vas a hablar a esa generación. No es que necesariamente les disguste beber vino, solo que los mensajes a los que se asocia el vino no le hablan a esta generación tan joven en muchos países, ¿eh? Entonces hay que ir trabajando eso. Y a mí es algo, la verdad, apasionante, o sea, me encanta. Y ver este tema de los cambios y de las marcas y cómo hay que ir adaptando el valor, me parece muy interesante, ¿no? Sí, no, y esto último que dijiste me resonó mucho porque estamos juzgando los hábitos de consumo de las generaciones que vienen, pero la realidad es que siguen siendo muy jóvenes y al ser jóvenes tienen presupuestos diferentes a conforme Ujú. vayan avanzando en su vida y tal vez sí es muy apresurado juzgar los hábitos de consumo porque están en una situación de vida muy diferente a la que van a estar en 10 años, Es ¿verdad? Y correcto. posiblemente en lo que vayan avanzando y vayan teniendo más poder adquisitivo, van a transicionar al vino. Ujú. Lo veremos y habrá parte que sí, pero hay veces que a lo mejor tampoco no y tampoco no nos debemos quedar dormidos. Hay que estar pendientes de cuáles son las motivaciones. Si bien a lo mejor para los baby boomers el tema de las puntuaciones de los críticos es relevante y todavía lo es para ellos, para una generación más joven a lo mejor lo es simplemente que tengas prácticas sostenibles y que bueno, pues haya bueno, es que hay una diversos criterios, ¿no? Que entran en temas de sostenibles o temas de gobierno corporativo, de responsabilidad social, o sea, pueden entrar de diferentes maneras. Para lo mejor a un chico joven le importa más que ese vino que se está tomando o ese producto que consume sea orgánico o sea sustentable por X motivos, a que le haya puesto un señor que se llama X 99 o 100 puntos, ¿no? Entonces también es verdad que si nosotros nos centramos solo en los puntos, o en hacer vinos para esos críticos, y no tenemos en cuenta el valor que buscan las generaciones jóvenes también, a lo mejor sí te puedes quedar con una marca un poco denostada, ¿no? Hay marcas que sí mueren y hay otras marcas que pues sí tienen esas olas, ¿no? Y reviven y se les rejuvenece porque buscan y entienden qué habla la nueva generación, que les crea valor y se adaptan. Ahí tenemos el caso de Coca-Cola. O sea, es una marca que cuántos años no tiene y aunque sí en según qué sitios puede estar un poco denostada, ahí sigue. O sea, sigue muy fuerte. Es una marca brutal. Y entonces, mantener una marca tanto tiempo, hacerla viva durante tanto tiempo el mismo producto, híjole, sí es un reto Mm. enorme, ¿no? Es muy interesante. Sí, totalmente de acuerdo. Y sí, vi que tienen ustedes un vino ecológico también que están sacando. No sé si es lo mismo que vino orgánico. Muy interesante esa distinción. El vino ecológico orgánico o estas clasificaciones, primero hay algunas agencias externas que auditan que efectivamente eso sea así y esas agencias son las que le ponen un nombre. Por ejemplo, en Estados Unidos la palabra organic para un vino, perdón, organic wine, implica que sí, no se han utilizado productos de síntesis química en el viñedo, pero que al vino tampoco se le ha añadido sulfitos. Por Ujú. ejemplo, un vino ecológico de España es un vino que no se han utilizado productos de síntesis química,
en el viñedo, pero sí se le puede haber añadido al vino una parte de sulfitos, ¿verdad? Y hablo de los sulfitos, me da un poco de pena hablarlo porque hay gente que pues ya a escuchar sulfitos es casi que piensan, eso es veneno, eso es malo. Ujú, ujú. No, o sea, todo depende siempre en la vida de la cantidad. Siempre nos lo dice el enólogo de la bodega, Álvaro Maestro, nos dice mucho, dice, ¿la sal crees que es tóxica o es nociva? Pues no, si te echas un poquito de sal a la comida y te sabe rica. Ahora pruébate a comer 1 kilo de sal, verás como mañana no te levantas, ¿no? En según qué niveles, cualquier cosa es tóxica, ¿no? O pruébate a beber hoy 20 litros de agua a ver qué te pasa mañana. O sea, entonces, por eso digo a veces lo de los sulfitos con un poco de cuidado, pero en general, por ejemplo, ecológico y orgánico no tienen por, o sea, perdón, ecológico de España o de la Unión Europea con organic de Estados Unidos no coinciden necesariamente. Hay algunas cosas que pueden variar. Yo lo que les incito a los consumidores a los que sí les preocupa esto es a que se informen y busquen las agencias que certifican estos productos y pues ahora sí que tomar decisiones informadas, ¿no? En general, todas son prácticas encaminadas a la sostenibilidad, a productos más responsables, más naturales, etcétera, sí, pero puede haber variaciones y ahora sí que no tenemos tiempo en el podcast para hablar de todo, pero sí le recomiendo pues ese tema de la información que hoy en día está muy a la mano con Definitivamente. nuestro celular. Pero ¿nos podrías explicar muy rápido qué son los sulfitos? Bueno, los sulfitos es azufre, o sea, bueno, óxido de azufre que están en el vino, que están en, bueno, de hecho, fíjate, se crean hasta naturalmente en la fermentación del vino, se generan esos sulfitos por las reacciones químicas. Lo que pasa que un vino que tú no le hayas añadido sulfitos genera hasta 10 partes por millón, se habla, no se hablan en porcentajes, se hablan en partes por millón y un vino al que sí se le hayan añadido puede tener 60, 70, 80 partes por millón. Igual, obviamente, todo eso es, o sea, es inocuo, a no ser que haya una persona que sea específicamente alérgica a los sulfitos, que hay muy pocos, pero es inocuo para el consumo humano. Pero hay otros productos como mermeladas o ciertas conservas y demás que también tienen esos sulfitos y es un conservante más del vino, ¿no? Que previene esas oxidaciones o esas variabilidades que puede tener un producto que está vivo como es el vino. Porque el vino, por ejemplo, siempre hablamos, y yo hago la distinción, nada tiene que ver un vino en muchos aspectos con un destilado. Todo tiene alcohol, sí, pero un vino es un producto todavía natural que tiene vida y que reacciona con el oxígeno. Si tú el vino, cuando abres la botella y te sirves la primera copa y lo hueles, el primer olor te llegan ciertas cosas, ¿no? Y le empiezas a mover y se airea el vino a lo largo de 10, 20 minutos, lo vuelves a oler y tienes otras impresiones. Un whisky, un tequila, que también son bebidas muy interesantes, pero no desarrollan a lo mejor tanta complejidad como puede tener el vino. El tener abierta la botella de whisky un año al producto no le hace nada, apenas nada. En un vino, ya una semana, el vino ya desapareció. Todos sus componentes organolépticos ya desaparecieron. Entonces, el vino, como es natural, digamos que se le añade un poquitito de esos sulfitos, que es un preservante del vino. Pasa que a veces esa palabra sí Sí, está un poco denostada, pero vamos, obviamente todo eso está en baremos muchísimo más bajos de los que se podrían tolerar incluso para añadir en alimentos y que fueran inocuos. O sea, está lejísimos de poder producir absolutamente ningún daño, ¿no? claro. En el y de Muy no, interesante. aunque te bebas 2 botellas de vino al día, no le llegas, no te preocupes, no, o Ok, sea, no pasa nada. entiendo, sí, 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 interesantísimo. Ahora, la industria de las bodegas de vino creo que es interesante porque, como tú dices, son tantas que no es como que tú tengas un departamento de marketing, ¿verdad? Que trata de mover ahí las olas dentro de cómo se percibe la industria en general del vino. Y me da curiosidad si en la industria han sentido presión de ser adquiridas muchas bodegas por fondos de inversión o si se están formando digamos, algún agregador o consolidador de la industria que esté absorbiendo la mayoría de las bodegas, como pasa en otras bebidas. ¿Cómo funciona en ese sentido la industria?
Ajá. Bueno, pues bueno, la industria del vino además sabemos es muy amplia, ¿no? O sea, se hace vino en América, pero hoy en día en Europa, pero se hace vino en muchas regiones del mundo, incluyendo Nueva Zelanda, Sudáfrica, Líbano, hasta Bolivia, ¿no? Tengo una amiga sommelier de allí que me envió un vino y demás de Bolivia. Entonces, hoy en día se hace vino en muchas regiones y obviamente pues son tendencias globales que sí a veces ocurren. Sí hay regiones del mundo que han sido más susceptibles de ser compradas por fondos de inversión. Uno porque, bueno, quizá porque simplemente le llegan al dinero y son vinos que han tenido quizá ese potencial o esa fama o ese estatus, entonces han detonado la compra de esos productos. Esto ha sucedido sobre todo mucho con bodegas de Burdeos, ¿no? Las bodegas de más renombre sí ha pasado mucho. En España, en alguna ocasión, sí ha habido algunas bodegas que se hayan vendido a grupos o inversores y demás, porque siento que las bodegas más fuertes o más conocidas no ha sido tampoco el caso. Eh, ¿Por qué siento que a veces sí, a veces no? Bueno, pues hay empresas, por ejemplo, las que son familiares, como es la nuestra, hay un valor intrínseco en el negocio, en la empresa, que tiene para nosotros que es difícil cuantificar con dinero, ¿no? O sea, cómo evalúa un fondo de inversión o una compra, ¿no? Pues por flujos, flujos Ujú, descontados a tal tasa, etcétera, etcétera, ¿no? Qué padre. Y me dices, oye, tu negocio, Alberto, vale 100 millones. Pues yo ahora te digo, y tú ahora me dices, oye, te doy 100 millones, vamos, y ni siquiera yo soy accionista, pero hablemos que pongámonos en el caso en el que yo fuera el accionista y demás, no te la vendería. O sea, por 100 millones de dólares diría, no, es que a mí 100 millones no me compran el valor que para mí representa este negocio. A lo mejor si dijeras, oye, pones en la mesa, no sé, 500 o 1000, sí, sí entiendo que todo tiene un precio en la vida, ujú, sí, ujú. pero creo que ese valor emocional que tienen para muchas bodegas que son familiares hace difícil que un fondo pueda pagar eso, porque al fin de cuentas lo que estarías haciendo es sobrepagar una empresa que por flujos no vale tanto. Entonces, y los fondos ya sabes que son muy número, número, número. Entonces, siento que eso frena un poco ese tema en bodegas familiares y en otro tipo que no sean familiares. Pues si ha habido compras y si hay grupos y si hay empresas, hay ciertas consolidaciones. En Estados Unidos pasa mucho porque también hay mucho más dinamismo en la economía y hay algo, pero yo siento o me da la impresión que sobre todo las marcas más fuertes que vemos en los mercados no son objeto tanto de esas compras y ventas, ¿no? Y esa es mi impresión. No sé qué ¿Existe opinas. alguna empresa como estilo Diageo que esté adquiriendo pues muchas bodegas de vino em, o, o por qué no se han interesado tanto o les ha costado tanto entrar al vino? Ajá. Sí, sí hay empresas grandes, hay algunos grupos grandes a nivel mundial. Incluso, fíjate, cuando te pones a hacer una evaluación de una vinícola, una bodega, pues obviamente tienes que sacar también la beta, ¿no? ¿Y cómo sacas la beta en una industria donde las empresas, por lo general, apenas ninguna cotizan en bolsa, no Ujú, son ujú. públicas, no cotizan? Entonces, si hay alguna por el mundo, como Treasury ahí en Australia y demás, pero en realidad sí es poquitas. Entonces, fíjate, hasta para hacer una correcta evaluación es complicado y te tienes Mm. que medir en ciertas transacciones que se hayan hecho de ciertas empresas, pero sí es complicado encontrar ese tipo de información para calcular realmente una evaluación adecuada. Pero siento que ha pasado esta compañía, por ejemplo, Australia, que sí es más grande, Treasury, y luego hay empresas de Estados Unidos más grandes que sí han tenido temas de compras de vinícolas y demás. Siento que la economía en Estados Unidos e incluso la manera de operar o de pensar de un estadounidense si bien el latino y el hispano aplican mucho más fuertemente esos valores sentimentales, creo que el estadounidense es más racional y más business driven, ¿no? O sea, si le llegas al precio y estos flujos y tal y cual y el valor de la marca y no sé qué, venga, ya estás. ¿Es una bodega familiar? Sí. O sea, hace poco, por ejemplo, vimos, creo que era la empresa de Dow, DAOU, ahí en California, que también digo, hace poco igual ya han pasado algo de tiempo. Luego Austin Hope también, o sea, ha habido ciertas bodegas que sí han ido sucediendo estas transacciones y aunque lo hubieran empezado familias, tanto la parte compradora como la vendedora son muy business driven porque tienen esa mentalidad estadounidense que para cosas es bueno, para otras igual no tanto, Ujú.
donde a lo mejor a una familia de España o de Italia le hubieras dicho, oye, te compro tu vinícola por tanto dinero y te dice, estás loco, el estadounidense dice, ah, sí, claro, perfecto, mira, me das 30 millones, yo esto pago impuestos, esto me lo llevo, tengo 5 si quiero empezar otro negocio, te firmo un non-compete por los próximos 3 años y, o sea, hay mucha más normalidad en este tema de transacciones y Claro. de cultura empresarial y de dinamismo en la economía que siento que en otras partes no tanto. Sí ha habido algunas, pero de nuevo, no siento que, o sea, a ver, sí son relevantes porque son compañías que venden muchos millones, ¿no? De dólares y de cajas, pero siento que en el volumen del número de empresas a nivel global supone muy poquito y seguramente sea menos que en otro tipo de rubros. Ujú. Siento. Sí, sí, No sí. tengo datos y a lo mejor ahora sí que como en los podcasts, si alguien tiene otros datos, ahora sí que nos escriba porque me encantaría saber más de ellos, ¿no? Pero, Per- Exacto, sí, perfecto. Normalmente pregunto cuando ya toca empezar a cerrar que nos recomiendes algún libro que te haya gustado, que hayas leído más de una vez posiblemente, pero a ti aparte de eso te voy a pedir que nos recomiendes un vino, uno tuyo, no sé si te sientes cómodo recomendando uno de afuera, pero uno tuyo sobre todo. ajá, sí, claro que sí. Mira, libros muchos, pero hay uno que ya que estamos, ya que la conversación ahora va de vino, hay un libro que a mí me gustó mucho, que me regaló un cliente, un distribuidor de Estados Unidos. El libro solo está en inglés, que Ujú, hasta donde yo sé no se han hecho traducciones y se llama Wine Luxury Marketing. Nunca, a lo mejor de nuevo me equivoco, pero creo que nunca, o así por lo menos lo hablan incluso los autores, se había escrito un libro específico a la industria del lujo, específico al mundo del vino. Los autores son Peter Young, perdón la pronunciación, y Liz Tack, Master of Wine. Es un libro muy interesante que habla mucho de cómo empresas a lo largo del mundo han trabajado en estrategias para posicionar sus vinos en ese segmento premium y se trata de posicionamiento, ¿no? Entonces, tanto están las cosas que sí han hecho como las cosas a las que han dicho que no. Habla ujú, más de tu marca lo que no haces que a veces lo que sí haces, ¿no? Entonces, ese libro me pareció brutal. Siento que es como un decálogo, un catálogo, un libro que hay que tener ahí siempre para personas que trabajan en este sector y que les guste. Y si a alguien le gusta simplemente el mundo del vino, aunque sea de aficionado y no trabaje, se lo recomendaría mucho. Wine Luxury Marketing no, Luxury Wine Marketing, perdón. The Art and Science of Luxury Wine Branding. Ese se lo recomendaría. buenísimo. En cuanto a vinos nuestros, te recomendaría seguramente uno de nuestros vinos más emblemáticos es Maleolus, que tú bien lo mencionabas antes, Daniel. Es un vino que proviene de nuestros viñedos más viejos de la bodega, de mínimo de 30 hasta 75 años de edad. Y eso, esas viñas ya producen muy poquita cantidad de uva, han metido las raíces bien, bien profundas en la tierra. Y aunque esa uva es menor cantidad, son racimos más pequeños y menos kilogramos, pero es una uva de mucha mayor calidad. Es un vino fino, elegante y que habla muy bien del carácter de los vinos de Ribera del Duero. O sea, es intenso y potente, o sea, tiene mucha presencia, pero a la vez es fino, se bebe fácil. Eso es una virtud, yo siento que en un gran vino, ¿no? Y, híjole, y en cuanto a otros vinos, yo bebo mucho, mucho otros vinos, me encanta, lo disfruto mucho, en mis ratos personales y demás bebo mucho, no lo sé, te podría decir tantos que no, ahora no sabría ni ponerte uno. Me gusta mucho el vino Pradonea de Muga, me gusta mucho el vino Igay de Castillo de Igay de Marqués de Murrieta. Es que, claro, luego me escriben algunos, me gusta mucho Belondrade, de un vino uva verdejo, de ahí de Castilla y León también, al lado de donde estamos nosotros. Hay tantos que ahora Ujú. sí que quedaría mal a muchos amigos, pero sí bebo mucho. Me gustan mucho los vinos de las regiones norte de España y bebo también bastante, me gusta beber mucho también vino francés de las regiones de la Borgoña y del Loira. Pero en general disfruto mucho del vino, o sea, como creo que un buen amante del vino es siempre disfruta mucho de todo y le gusta probar como igual que los restaurantes, ¿no? Seguramente tengas algunos que te encanta ir
y no necesariamente irías a ese todos los días de tu vida porque te cansarías de ello, ¿no? Entonces, siempre hay algunos favoritos. Hay muchos, pero bueno, quizás hay algunos, luego, híjole. Casi me voy a callar porque luego te digo, Sí, casi sí, no, cuando pero más me digo, diste también muchísimos. me voy a dejar otros amigos ahí por decir, entonces, y grandes vinos. Entonces, me quedaría, si tuviera que decir uno, pondríamos a lo mejor ese, Pradonea de Muga, que me encanta, es un gran Buenísimo. vino, No, pues muchas gracias. familia espectacular, bodega, todo. Te agradezco muchísimo a nuestros oyentes también, estoy seguro. Honrando a mi ascendencia libanesa, no sé si has probado este de Ixir. Chateau Musar. Ah, perdón. Fue un viñedo que se llama Ixir, ahí Ah, pues mira. en las montañas. ¿Tú has probado Pues otro? Ixir como tal no, pero en Estados Unidos el creo que de los más conocidos, si no el más, del Líbano es Chateau Musar. Ujú. Es una bodega súper interesante que tiene vinos que han envejecido durante muchos años y algo que apreciamos mucho los amantes del vino es de pronto poderte beber una botella de un año ahora, por ejemplo, pues beberte un 2005, un 1990 y algo, y tienen una gran colección. Son vinos que me han sorprendido mucho y sin duda pues el Líbano y el Middle East ese sí es la cuna del vino como tal. Entonces, pues qué bonito poderle también hacer honor y, por supuesto, en el Líbano. Intentaré hacerme con alguna botella de esta bodega que me Te mencionas, voy a pero mandar, te voy a mandar una específica. me daría gusto, Y claro que también lo voy sí. a poner ahí en las notas del episodio, por si a alguien le da curiosidad. Perfecto, ahí Buenísimo, quedamos, eso es, ya lo buenísimo. comentamos en otro momento. Me parece, Alberto, ¿cómo te puede encontrar un oyente? ¿Estás en LinkedIn o si te quisieran escribir, cómo sería? Sí, bueno, si me quieren en redes sociales, sí estoy en LinkedIn, también Instagram, también les dejo incluso hasta, que espero que no sea contraproducente, pero les dejo si quieren hasta mi mail, no me da pena, estoy encantado. Pues, sí, los comerciales estamos siempre abiertos a que nos den amor. No sé si decirlo así, Totalmente de o acuerdo. que, bueno, cualquier cosa, pues estamos muy a la orden. Y mi mail también es alberto.medina@emiliomoro.com. Cualquier persona que quiera de pronto escribir, que quieren ir a la bodega o que dónde encontrar los vinos en según qué parte del mundo, estaremos muy felices de apoyarles y ayudarles con lo que se pueda. Claro que sí. Buenísimo, Alberto, pues te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de platicar conmigo. Estuvo interesantísimo y espero poder platicar pronto. Eso es, en una mesa de un restaurante con un buen vino y buena comida. Ojalá que sí, Daniel. De Nos acuerdo. veamos pronto en persona. Bueno, pues gracias, hasta luego. Espero hayas disfrutado de nuestra conversación. Si quieres mantenerte al tanto de nuevos episodios, suscríbete al newsletter Conversaciones con CEOs. Encontrarás el link en la descripción.